a nuestro podcast donde analizaremos la transformación política y económica de Bolivia, desde las realidades del neoliberalismo hasta los desafíos del socialismo en el siglo XXI. Acompáñenos en este viaje histórico que revela cómo las decisiones tomadas en el pasado han forjado el presente del futuro del país. A lo largo de este episodio nos adentraremos en los orígenes del modelo neoliberal y cómo se instauró en Bolivia, las profundas crisis que lo acompañaron y cómo el descontento popular se tradujo en una búsqueda de alternativas, culminando en el ascenso del movimiento al socialismo, o sea, el MAS. Primero revisemos el contexto histórico. En la década de 1980, Bolivia se encontraba en una crisis económica extrema, con una hiperinflación del 17.750%, un déficit fiscal elevado y una deuda externa asfixiante. La economía estatal colapsó por completo, mostrando las ineficiencias de un modelo nacionalista que había dominado desde la Revolución de 1952. En este contexto, el Decreto Supremo 21060, promulgado en agosto de 1985 por el gobierno de Paz Estenssoro, por el MNR, marcó el inicio de un modelo neoliberal en Bolivia. Este cambio fue impulsado por la necesidad de estabilizar la economía, siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington y organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. El objetivo principal era reducir la intervención del Estado y abrir los mercados al capital extranjero, que eso quiere decir transición breve con efecto de marcha o protesta suave para contextualizar la crisis social. La privatización y la apertura de mercados fueron presentadas como unas soluciones a una crisis económica devastadora. Aunque estas medidas lograron cierta estabilidad, dejaron al país con altos niveles de desigualdad, desempleo y pobreza. En este programa hemos recurrido a diferentes expertos para saber un poco más del desarrollo de este tema. Hoy conversaremos con especialistas en economía, periodismo y derecho, que nos brindarán sus conocimientos sobre temas clave como el neoliberalismo y el socialismo en el marco histórico de Bolivia a través de los años. Ahora nos encontramos con el analista económico Joshua Belot. Bienvenido, Joshua. Comencemos con la primera pregunta. La implementación del Decreto Supremo 21060 introdujo un modelo neoliberal en Bolivia. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias macroeconómicas de las reformas aplicadas entre 1985 y 2003, especialmente en términos de inflación, deuda externa y empleo? La principal consecuencia, digamos, el principal resultado del decreto 21060 fue el detener la inflación, que alcanzó a un 11.000% anual, a lo cual obviamente introdujo varias reformas como el cambio de la moneda, una reducción drástica del déficit fiscal que implicó también el despido de muchos trabajadores del Estado, porque en realidad el Estado, la administración estatal, era básicamente una agencia de empleo. El 34% de la población económicamente activa trabajaban para el Estado. Pero básicamente, digamos, repito, la consecuencia principal fue la baja inflación. Las privatizaciones fueron un pilar del neoliberalismo. Desde una perspectiva económica, ¿qué impacto tuvieron las capitalizaciones y ventas de empresas públicas en sectores estratégicos como el gas y la minería? ¿Se cumplieron las expectativas de modernización y crecimiento? Pues claramente la economía antes del 21060 era una economía con una muy fuerte participación del Estado, no solo en términos de empleo, sino también que el Estado tenía un rol productor que había fracasado porque las empresas públicas pues eran deficientes y también eran deficitarias. Por eso se optó por la privatización de dichas empresas, pasaron a manos de los privados, como aconseja la teoría económica en realidad, porque
Los agentes económicos, por su misma naturaleza, son las familias y las empresas, y ellos deben encargarse de la generación de valor y empleo, y no así el Estado. Posteriormente, claro, con las reformas de segunda generación, se optó por la participación popular, que era la distribución de los recursos hacia los municipios, que creo que ha sido un paso muy importante en la modernización de la administración estatal, y la capitalización de algunas empresas que se suponían estratégicas, grandes, digamos, ¿no? Que lamentablemente tuvo muchos detractores, porque en muchos casos básicamente se remató estas empresas y no necesariamente se tuvo el tino, digamos, de realizar buenas transacciones para el conjunto de la economía y el país. Entonces este fue un proceso poco exitoso, diría yo. Sin embargo, esto sirvió posteriormente para que se atraigan inversiones en el país, inversión extranjera, que permitió elevar las reservas de gas natural, y posteriormente la firma de contratos de exportación para la Argentina y el Brasil. Con la llegada del MAS al poder, se apostó por la nacionalización y un Estado más interventor. ¿Cómo afectó esta política a la inversión extranjera y al desarrollo de la industria nacional en los primeros años del gobierno de Evo Morales? Cuando el MAS llega al poder, vuelve a proponer un Estado con una elevada participación, especialmente en la economía, una burocracia que creció a través del tiempo, gastos corrientes también. A diferencia de la época hiperinflacionaria del 82 y el 85, el Estado no emplea más que a un 7% de la población económicamente activa. Pero por supuesto, volver a la política de nacionalización inicialmente espantó la inversión extranjera. Ya contábamos con una fuente de ingresos estable, con una fuente de ingresos interesante, más aún cuando los precios de las materias primas y especialmente del gas subieron, y el MAS cometió el error de nacionalizar los hidrocarburos, lo cual detuvo las inversiones en exploración y desarrollo de campos. Lamentablemente, pues estas políticas también tuvieron, digamos, su efecto sobre el mercado laboral, dado que con las ingentes cantidades de dólares que entraban al gobierno, el gobierno reunía reservas internacionales netas, y cuando las cambiaba, pues afectaba la oferta monetaria y provocaba inflación, por lo que fijó el tipo de cambio a partir del 2011 como un control a la inflación, para que nos llenemos de productos baratos y el boliviano se vuelva consumista. Esto lamentablemente en el tiempo destruyó el tejido empresarial y el empleo, tal es así que la población informal, que representaba un altísimo porcentaje en 2006, el 64%, fue aumentando paulatinamente, y probablemente en la actualidad esta población informal sobrepase el 85%. Finalmente, la redistribución de la riqueza se convirtió en uno de los ejes del socialismo del siglo XXI. ¿Qué efectos tuvieron los programas como el bono Juancito Pinto y la renta dignidad en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Bolivia? ¿Fueron sostenibles estas medidas a largo plazo? Los bonos tuvieron un efecto momentáneo y pírrico, digamos, en la reducción de la pobreza, pero una reducción de pobreza por ingresos. No hablamos, o nunca se mejoró, digamos, la pobreza en términos multidimensionales, que es como se la debe medir. Entonces, estos bonos y estas acciones de redistribución fueron aprovechadas solo políticamente para incrementar el gasto de las personas, y en ese sentido salir de la pobreza extrema. Pero por supuesto esto no cambia de ninguna manera la vida de las familias, y mientras duren los bonos pues habrá cierta ayuda, y en términos macroeconómicos probablemente se vea un cambio, pero en términos microeconómicos no hay ningún cambio. Por otro lado, es obvio que estas medidas no son sostenibles, estaban básicamente costeadas por el IDH. Son más o menos 6.500 millones de bolivianos que se gastan en estos bonos, y 5.400, o sea, la mayor parte de este monto pues es destinado a la renta dignidad, que es necesaria, pero por supuesto no es sostenible en el tiempo. El IDH desde el 2014 ha ido reduciendo ya en 2/3, y esto ha hecho que los gobiernos subnacionales y las universidades cuenten con menos recursos cada día, y claro, se va a afectar también directamente a los bonos.
Como hemos escuchado, el neoliberalismo estabilizó la economía en su momento, pero sus políticas también profundizaron las desigualdades. Este modelo económico terminaría generando una tensión social que estallaría años después. Desde una perspectiva teórica, el neoliberalismo parte de que el mercado es el mejor regulador de los recursos y la producción. La intervención del Estado se limita a garantizar las reglas del juego para el sector privado, promoviendo la eficacia y la inversión extranjera. Sin embargo, en Bolivia, este enfoque resultó problemático. La privatización de servicios básicos como el agua y recursos estratégicos como los hidrocarburos se encontró en una fuerte resistencia social. Eventos como la Guerra del Agua en Cochabamba en el 2000 y la Guerra del Gas en el 2003 mostraron cómo las políticas neoliberales habrían reducido el acceso a la población a servicios esenciales. Los movimientos sociales surgieron como una respuesta a la exclusión económica y la falta de participación política. Aquí es donde la teoría del conflicto social adquiere relevancia, al mostrar cómo las tensiones entre clases sociales marginadas y élites económicas derivan en movimientos contestatarios. Ahora tenemos con nosotros al periodista Oscar, quien nos responderá algunas preguntas para profundizar en el tema. Bienvenido, Oscar. Comenzamos con la primera pregunta. La cobertura mediática es la clave para formar la opinión pública. ¿Cómo reflejaron los principales medios bolivianos las reformas neoliberales durante la década de 1990 y qué narrativas prevalecían en torno a las privatizaciones? Los medios de comunicación principales en Bolivia, en particular los medios nacionales con conexiones cercanas al gobierno y al empresariado, reflejaron las reformas neoliberales y la privatización en general de una manera positiva. En general, la narrativa predominante abordó la necesidad de modernizar y liberalizar la economía para atraer inversiones extranjeras y hacer más eficientes las empresas estatales. Y desde ese punto de vista, la privatización era un paso necesario hacia el desarrollo económico del país, claro. Sin embargo, siempre minimizaron las consecuencias sociales, tales como el desempleo y la desigualdad, aunque estas mismas consecuencias fueran tratadas en los medios más críticos y alternativos, solo que no tenían distribución masiva. Los conflictos sociales marcaron el declive del neoliberalismo. ¿Qué tratamiento dieron los medios a movilizaciones como la Guerra del Agua y la Guerra del Gas? ¿Cómo impactó esa cobertura en la percepción pública sobre el gobierno de Sánchez de Lozada? Por un lado, los medios progubernamentales de Gonzalo Sánchez de Lozada buscaron siempre criminalizar al manifestante, enfatizando los hechos más violentos de vandalismo y las pérdidas económicas que se manifestaban con fines de deslegitimar socialmente la protesta. Sin embargo, con el incremento de las movilizaciones y la represión gubernamental, algunos medios modificaron su enfoque y comenzaron a expresar demandas populares y críticas a las políticas de privatización y a la venta de los recursos naturales. En cambio, sumado a la aparición de las imágenes de represión y creciente número de víctimas, generaba un profundo rechazo en el público hacia el gobierno y un apoyo amplio a los movimientos sociales, que finalmente, como sabemos en la historia, hicieron renunciar a Sánchez de Lozada el 2003. Con el ascenso del MAS surgieron nuevas narrativas políticas. ¿Cómo cambiaron las líneas editoriales de los medios bolivianos tras la llegada de Evo Morales? ¿Y qué desafíos enfrentaron los periodistas al informar sobre la nacionalización de los recursos naturales? Debo decir que durante los primeros años del gobierno de Morales en el MAS surgieron tensiones significativas entre el Ejecutivo y los medios de comunicación privados, especialmente aquellos críticos de las políticas de cambio y nacionalización impulsadas por este nuevo gobierno. Para aminorar estas tensiones, el gobierno ha defendido estas políticas alegando que buscaban democratizar el acceso a la información y garantizar que los medios no se concentraran en pocas manos. Sin embargo, para muchos periodistas, y esto no es secreto de nadie, el clima resultante hizo que la cobertura crítica se volviera un desafío arriesgado y que la autocensura comenzara a ser una realidad en algunos sectores del periodismo. Por último, la relación entre gobierno y medios puede ser tensa. ¿Qué tipo de tensiones surgieron entre el gobierno del MAS y los medios de comunicación durante los primeros años de su mandato y cómo se gestionó la libertad de prensa en este nuevo contexto? Debo
decir que durante los primeros años del gobierno de Morales en el MAS, Morales acusó frecuentemente a estos medios de representar a intereses de las élites económicas y de actuar como oposición política, lo cual, por supuesto, ha generado un ambiente de confrontación. Hay que recordar que desde el gobierno se implementaron medidas que incluyeron la creación y fortalecimiento de medios estatales, así como una mayor regulación y presión sobre los privados, cuestionando su rol en la construcción de una narrativa pública. Me pareció fascinante cómo se exploró la evolución de la relación entre medios y la política en Bolivia, desde la era neoliberal hasta el gobierno de Evo Morales. La forma en la que los medios reflejaron y moldearon la narrativa pública sobre la privatización, nacionalización y las políticas sociales en un tema muy relevante. La tensión entre libertad de prensa y control gubernamental en un tema que sigue siendo muy actual en la región. El surgimiento del movimiento del socialismo, o sea, el MAS, puede explicarse desde la teoría del populismo inclusivo y del socialismo del siglo XXI. Esta corriente socialista, a diferencia del socialismo clásico, no se centra exclusivamente en la clase trabajadora urbana, sino que incorpora las demandas de los pueblos indígenas y campesinos, así como los sectores tradicionalmente excluidos por el poder político. En Bolivia, este enfoque resuena con la idea de un Estado plurinacional que busca reconocer la diversidad cultural y garantiza la participación política de todas las identidades del país. El liderazgo de Evo Morales también se explica desde un enfoque de teoría del liderazgo carismático. Morales, un sindicalista cocalero, emergió como un símbolo de resistencia al neoliberalismo y logró canalizar las demandas sociales hacia un proyecto político que prometía nacionalización de recursos y la redistribución de la riqueza. La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 fue uno de los pilares más importantes del proyecto del MAS, generando ingresos que se destinaron a programas sociales como el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad. El día de hoy tenemos una entrevista a la licenciada y doctora Daniela Bustillo Villarte. ¿De qué manera el MAS utilizó el marco jurídico existente para consolidar su poder y promover sus políticas socialistas en contraste con el enfoque del MNE? Si te das cuenta, uno es socialista y el otro revolucionario. En el aspecto del marco jurídico, vamos a empezar por el MAS. El MAS ha sido liderado, si no me equivoco, ha utilizado el marco jurídico existente para consolidar en su poder mediante lo que es la constitución de leyes y la promulgación de nuevas normativas que promovieron políticas. Y esto fue, por ejemplo, lo que te dije, que fue lo de la Constitución del 2009, se ha promulgado la nueva Constitución ese año, que enfatizaba la plurinacionalidad, o sea que todos éramos iguales ante la ley. Esto era el reconocimiento de derechos colectivos. Lo que gracias a eso les ha permitido litigar, porque también esto le ha podido permitir mantener el poder a través de un marco legal favorable para ellos. En cambio, a lo que era con el MNR tenía una visión muy distinta, desde un enfoque más liberal, también obviamente orientando a lo que era el capitalismo. ¿En qué medida la transición del MNR al MAS puede considerarse un proceso de cambio legal e institucional y cuáles fueron sus principales logros y desafíos desde una perspectiva jurídica? En este caso, las empresas estatales fueron privadas sin una compensación adecuada para el Estado, lo que implicó un detrimento económico y obviamente afectando al patrimonio para el país. Entonces, en resumen, lo que el MAS utilizado en el aspecto del marco legal hacía para hacer un modelo más inclusivo, especialmente para las personas que han sido afectadas en esa época eran los indígenas. Por eso es como que hubo hartas irregularidades y un montón de falta de lo que era la falta de equidad, ¿no?
Agradecemos a nuestra entrevistada por sus valiosas observaciones. Su análisis destacó cómo la reforma constitucional de 2009 y el establecimiento del Estado plurinacional fueron hitos importantes para la inclusión de sectores marginados en Bolivia. También subrayó las diferencias en la gestión del poder entre el MNR y el MAS, revelando que mientras el neoliberalismo priorizaba la apertura de mercados, el enfoque del MAS ha buscado fortalecer la inversión estatal y los derechos sociales, aunque no sin enfrentar importantes desafíos en su implementación. En conclusión, la transición de Bolivia del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI fue un cambio profundo que buscó superar la exclusión y la desigualdad generadas por las políticas de mercado. Si bien el neoliberalismo aportó estabilidad macroeconómica, sus privatizaciones y ajustes estructurales precarizaron el empleo, profundizaron la pobreza y marginaron a amplios sectores sociales, lo que provocó un estallido de movilizaciones populares. En respuesta, el proyecto liderado por el MAS buscó recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, promover la inclusión de los sectores históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, o redefinir el papel del Estado en la economía. Sin embargo, el paso hacia un modelo más participativo y redistributivo también trajo nuevos desafíos: mantener el equilibrio económico, gestionar la creciente polarización y consolidar un sistema democrático sostenible. La experiencia boliviana deja en claro que los modelos políticos y económicos no son estáticos, sino procesos en constante transformación, donde el verdadero progreso depende de la capacidad de responder a las demandas sociales con justicia, equidad y adaptación constante a los cambios del entorno. Gracias por acompañarnos en este análisis de la transición del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI en Bolivia. Soy Carla Dayeli Ramos Gamarra y junto a Kimberly Loza, María José Escobar, Daniela Yupanqui y Lenny Quispe les agradecemos por escuchar. Hasta la próxima.